Todo llega a su tiempo, la sabiduría de Deepak Chopra y Mahatma Gandhi. ¿Has escuchado la frase célebre todo llega a su tiempo? De hecho, se encuentra entre las reflexiones más hermosas de Deepak Chopra, uno de los principales exponentes del desarrollo personal. Esta docena de palabras no solo significan paciencia, sino que nos recuerdan que todas las grandes cosas tienen un momento adecuado para llegar. Si venimos a analizarla, esta frase nos muestra los beneficios de gozar de la presencia aquí y ahora, dejar de forzar las cosas por más que nos preocupen y confiar en el universo para recibir. Uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos, Mahatma Gandhi, fue uno de los primeros en delinear la importancia del respeto al tiempo. Él reflexionaba en el sentido de la vida más esencial, y nos recordaba la necesidad de ser pacientes para conseguir las cosas que anhelamos. Gandhi consideraba que todo llega a su debido tiempo, y lo decía en su famoso "No temas, todo llegará a su tiempo". Según sus palabras, esto mismo vale para la maternidad, compromisos familiares, relaciones amorosas, adquisición de conocimientos, trabajos y hasta los propósitos más personales. Cada uno de nosotros tiene una forma de entender las cosas de la vida, y una forma de aceptar su realidad. Para ser feliz es necesario alejarse de la ansiedad, aprender a ser pacífico en medio del torbellino de energía que incesantemente existe a nuestro alrededor. Esto lo planteó en su reflexión el místico Deepak Chopra, uno de los más reconocidos autores de crecimiento personal, quien asegura que es importante que tengamos la confianza de que todo llegará a su tiempo. Chopra sostiene que la lección más importante que podemos aprender es la de no vivir con miedo, comprender que el pánico al fracaso causa mucho estrés innecesario en nuestras vidas, puesto que aun cuando nos encontramos trabajando sin descanso, no siempre eso hará que nuestros logros lleguen rápidamente y sin inconvenientes. El poeta y pensador sufí Jalal al-Din Rumi de manera magistral explicaba esto: cuando tu experiencia obedece al conocimiento dentro de ti, el poder se allana y cambia la ceguera en visión. La estrella del yoga Prasadam, Deepak Chopra ofrece una solución para los problemas que a todos en mayor o menor grado nos aquejan: lograr la felicidad a través del desarrollo de la conciencia metahumana. Según él, cuando logramos elevar nuestra conciencia hacia este tipo de estado, nuestra vida empieza a transformarse, ya que la conciencia pura, que es el campo de todas las posibilidades, es entonces la que se hace presente. Esto significa que nuestro potencial infinito se vuelve nuestra realidad personal. Este anhelado cambio, cuyo único objetivo debe ser la búsqueda de la felicidad, debe de ser cristalizado dentro de nuestro interior, con una permanente y amable guía. Chopra muestra cómo superar los sentimientos limitantes que podemos tener, y nos invita a concentrar nuestra energía y nuestra atención. Todas las cosas llegan a nuestras manos en el momento oportuno. Para que esta frase se cumpla, debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones y ser perseverantes con nuestra actitud. Esto significa que debemos aprender a esperar el momento adecuado, tiempo que en muchos casos es el que trae los mejores beneficios. Es aquí donde llega el lado más espiritual de toda la charla, aquel que sostiene que hay un poder superior que nos concede los dones deseados en el momento justo si tenemos la voluntad verdadera para recibirlos. Es muy interesante descubrir que Deepak Chopra aplica la antigua sabiduría del indio sufí poeta para fortalecer la autenticidad que existe en nuestro interior. Queremos creer que este aporte nos sea útil para encontrar una forma de cometer menos errores, y renunciar a la ansiedad que con tanta facilidad nos invade. Esperamos que hayamos logrado transmitirte el gran mensaje de Deepak Chopra, el cual consiste en que todas las cosas llegan a sus manos en el momento oportuno. El mensaje de que debemos llegar a ser metahumanos para despertar el cambio que nos permita disfrutar de nuestra libertad real. Todo llega a su tiempo. Sé amable contigo mismo en el proceso, respeta el tiempo y disfruta del proceso. Si te gustó el contenido de este video, apóyame en compartirlo en tus redes sociales. Te invito a veas el contenido de este canal donde encontrarás datos interesantes. Muchas gracias.